Hoy día vamos a continuar hoy día entonces revisando ya lo que es lípidos. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosas son los lípidos? Son biomoléculas, ¿verdad? Son biomoléculas que como característica tienen que son poco solubles en el agua, o ustedes alguna vez han podido mezclar el agua y el aceite. No se puede, ¿no? A lo mucho, ¿sí? Se logra incorporar algo, ¿no? Con fuerza, pero lo dejan en reposo y de nuevo se separa, ¿no? Es que son invisibles, ¿no? Es que son insolubles unos en otros, ¿sí? Pero sí se puede disolver los aceites, los lípidos sí se pueden disolver en solventes orgánicos, ¿no? El cloroformo, esos son solventes orgánicos, pero si se separa y sí se puede disolver. Muy bien. Ahora, estos lípidos constituyen las principales reservas energéticas de los seres vivos. Y es que como vamos a ver enseguida, cuando tengamos que ver la oxidación de los ácidos grasos, vamos a ver que tienen muchísima más energía que una molécula de glucosa, ¿no? Entonces por eso es que son las principales reservas energéticas, ¿sí? Y también cumplen una importantísima función estructural, ¿sí? La membrana, por ejemplo, ¿qué cosa es la membrana estructuralmente? Es una bicapotente. Y aparte de eso también cumplen, parte de la función estructural también, otras funciones dentro de lo que es la actividad celular, ¿sí? Regulan entonces la actividad de las células y de los tejidos. Ahora, ¿qué problemas hay con el metabolismo de los lípidos? Ya, ni modo, no es más conocido, la obesidad, ¿sí? La obesidad. Pero también los lípidos se ven alterados en la diabetes, ¿ya? La diabetes no solamente existe un trastorno del metabolismo de los carbohidratos, sino también los lípidos se alteran. ¿Okay? Y hay otras enfermedades que, bueno, son menos frecuentes, pero no por eso no se tendrían que tener en cuenta, ¿no? Están relacionadas al metabolismo de ciertos lípidos complejos, compuestos, que son fosfolípidos, y que por ciertas deficiencias enzimáticas, entonces hay alteración en su metabolismo. Entonces, eso es el caso de los esfingolípidos. Entonces, el problema se conoce como la esfingolipidosis. Ponlo. Colócalo y me alcanza. ¿Okay? Dentro de esas esfingolipidosis, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Tenemos la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Guillain-Barré, de Tay-Sachs, etc. ¿no? Son varias enfermedades que se producen por problemas del metabolismo de los lípidos, ¿okay? Y también hay otras sustancias lipídicas que son muy importantes dentro de lo que es la fisiología, ¿sí? Son las vitaminas. Lo que ustedes saben, ya. Tenemos entonces vitaminas, tenemos las vitaminas liposolubles, ¿no? La A, D, E, K son liposolubles. Tenemos también el colesterol, que es un derivado. Los ácidos biliares, que son importantísimos también para poder llevar a cabo la absorción de los lípidos. Y también las hormonas, prostaglandinas y otras moléculas más. ¿Cómo es que se clasifican los lípidos? A grosso modo, simples, complejos, derivados. ¿Sí? Simples, los acilgliceroles. ¿Sí? ¿Por qué se llaman acilgliceroles? Porque acá está glicerol con ácido graso. Ácido graso. Entonces, glicerol más ácido graso. El glicerol es un compuesto, es un alcohol de 3 carbonos. Entonces, en cada uno de esos OHs se une el ácido, entonces se esterifica, ¿no? Entonces se unen 3 ácidos grasos. Entonces, por eso se llama triglicérido. Ahora, si hay 2, será triglicérido. Y si
si hay solo en ese glicerol, hay solamente hay uno, o sea, monoglicérido. ¿Okay? Bueno, pero entonces esos son los simples, ¿sí? Gliceróleos. Glicerol y ácido graso. Ahora, si los ácidos grasos se unen a un alcohol diferente, entonces eso da origen a lo que son las ceras. ¿Sí? Y dentro de los lípidos complejos tenemos a los que tienen fosfato, ácido graso y glicerol, es decir, un ácido glicerol que tiene fosfato. Entonces eso ya es un fosfoacilglicerol. Fosfoacilglicerol. ¿Okay? Ese ya es complejo. Y luego tenemos otros lípidos que son compuestos y que tienen este compuesto que se llama esfingosina. Vean ustedes, para estos tres casos, esfingosina, y cuando tiene el ácido graso, el fosfato y colina, eso se llama esfingomelina. Pero si la esfingosina está... Ya pasó. Ahí está moviendo, miren. Entonces, tenemos, si esta esfingosina se une al ácido graso, pero hay un azúcar, ¿sí? O sea, ya están unidos aquí a carbohidratos, y si el carbohidrato es simple, es cerebrósido. Y si es complejo el carbohidrato, es ganglioso. ¿Ven? Ahora, dentro de los derivados tenemos a los carotenoides, a los esteroides, las vitaminas liposolubles. Y aquí un poquito... Ya, ahora sí. Y esto un poquito más para que quede de una vez claro. Entonces, lípidos simples, las grasas neutras, los acilgliceroles y las ceras. ¿Okay? Los compuestos, los fosfoacilgliceroles y esfingomelinas tienen fosfolípidos. ¿Okay? Ahora, los que tienen esfingosina, ¿sí? La esfingomelina, cerebrósidos, gangliósidos, son esfingolípidos. Los que tienen esfingosina, como habíamos dicho, con fosfato, esfingomelina. Y con carbohidrato, por eso glico, con carbohidrato, cerebrósido y gangliósidos. Ahora, ¿cuál es la característica de estos lípidos? Es que son saponificables. ¿Qué significa que es saponificable? ¿Ah? Que forma jabón. Sapo es jabón, ¿no? Prefijo sapo. Ya, es saponificable, ¿no? En cambio, los derivados, como tenemos los terpenos, eicosanoides, esteroides, estos son no saponificables, no forman jabón. La digestión. ¿Cómo se lleva a cabo la digestión de las grasas? La mayor parte de las grasas, más del 90% de la dieta, está constituido por triglicéridos. ¿Sí? Son triglicéridos entonces. Y hay una pequeña cantidad de fosfoglicéridos, porque esto de cuánto es 90%, son triglicéridos. Queda un 10% para que entren como constituyentes fosfoglicéridos, de colesterol, vitaminas. Es una minoría, ¿verdad? Ahora, pero acá viene el problema, pues, porque se va a llevar a cabo la digestión, entra al organismo, llega al estómago, y ¿qué pasa? No se mezcla el agua. Entonces ahí hay una dificultad, ¿no? Entonces, insolubles en el agua. Entonces tienen que ser emulsionadas para ser digeridas por las enzimas hidrolíticas. ¿Sí? ¿Y cómo se lleva a cabo la emulsión? Se lleva a cabo con la actividad mecánica del estómago. ¿Sí? Entonces eso logra incorporar a las pequeñas, primero entra pues la grasa entra como una gota grande de grasa, ¿no? Y luego ya con el movimiento se va haciendo cada vez más pequeña. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué es necesario eso? Que se haga pequeño para que las enzimas puedan tener acceso y empezar a hidrolizar, empezar la digestión, ¿no? Entonces, ese proceso entonces de digestión se centra en la actividad
tres enzimas, la lipasa salivar y la pancreática, la colesterol esterasa y la fosfolipasa. Entonces, esas son las tres enzimas que van a, ¿no? Y vamos a ver que ya una vez que llega al intestino es muy necesario la presencia de las sales biliares. Se aloca, ¿no? Uy, ya. No, mala cerca. Ya. Entonces, la salivasa salivar, secretada por la superficie dorsal de la lengua, acción corta, ¿no? Porque en la boca pues, no está mucho tiempo, ¿no? El alimento. Y una vez que llega al estómago, el pH rápidamente le negativa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que produce esta enzima? ¿No? ¿Cuál es el efecto? Es producir ácidos grasos libres y 1, 2 y así gliceroles. Quiere decir que ¿a cuál de los tres ácidos grasos logró sacarlo? Al del carbono 3. El del 1 y el del 2 se han quedado ahí. A esos no los ha tocado. ¿Sí? Ahora, llega al estómago, la lipasa gástrica actúa a nivel del estómago, se inactiva parcialmente por las proteínas dietéticas, las proteínas la inactivan. Su pH óptimo es de 3 a 6 y genera ácidos grasos libres y 1, 2 y así gliceroles. O sea, el efecto es muy similar al de la otra lipasa, de la salivar. Pero ahora sí viene la pancreática, ¿sí? Porque esto ya va a actuar sobre los enlaces ésteres de los carbonos 1 y 3. ¿Sí? Aquí se había quedado el 1 y el 2. Solamente se había hidrolizado el 3. Aquí va a hidrolizar 1 y 3. Se va a quedar el 2. ¿Sí? Entonces, el 2 monoacilglicérido resultante se isomeriza lentamente a 3 y luego ya ahí se hidroliza. Entonces ahí finalmente ya queda todo hidrolizado. O sea, se separa todo el glicerol por un lado y los ácidos grasos ya también quedan. ¿Sí? Entonces, el sustrato debe estar emulsionado con las sales biliares ya cuando está, para que pueda actuar la lipasa pancreática. ¿Sí? ¿Para qué función cumplen las sales biliares? Solubilizando las grasas, ¿no? Entonces, asimismo, precisa de otra proteína que se llama la colipasa. ¿Sí? La lipasa pancreática necesita colipasa, que es una proteína. La fosfolipasa A2 es secretada en forma inactiva y se activa por acción de hidrólisis tríptica. O sea, ¿qué cosa quiere decir tríptica? De la tripsina, ¿no? Acción de la tripsina. Hidroliza el ácido graso en posición 2. Recuerden que el 2 es el que era renuente, no se desprendía, y esta fosfolipasa lo saca, ¿no? Y genera lisofosfolípidos que se absorben por su propiedad anfipática, ayudando a absorber otras grasas. ¿Qué cosa es un lisofosfolípido? Pues tenemos el triglicérido. Cuando el ácido sale del carbono 2, ¿sí? O sea, el carbono 2 tiene ahí OH, nada más, no tiene unido ácido graso. Eso se llama lisofosfolípido. ¿Okay? Muy bien. Y por el último tenemos la colesterol ester hidrolasa, que separa los ácidos grasos del colesterol, o sea, del colesterol que está esterificado. Muy bien, y acá en este esquemita entonces vemos que la grasa ingresa por la boca, sufre la acción de la lipasa salivar o bucal, ¿sí? Luego llega al estómago, ¿sí? Donde se va a producir la emulsificación por las contracciones gástricas, ¿sí? Aquí también actúa la lipasa gástrica. Luego, ¿a cuánto se puede degradar a este nivel del estómago? 10 a 30%. Es una cantidad pequeña, ¿verdad? Ya, luego llega hasta el duodeno y es aquí donde se vierte el contenido del páncreas y de la vesícula. Tienen las sales biliares. Entonces las sales biliares son sumamente importantes entonces para poder solubilizar entonces a las grasas, y la lipasa pancreática
Entonces puede actuar acá. Y eso entonces ya va a producir una degradación de un 70-90%. Pero esos lípidos que se están quedando libres empiezan a incorporarse en lo que se llaman las micelas, ¿verdad? Ahí se van incorporando junto con el colesterol, con los lisofosfolípidos, entonces ahí se van juntando, ¿verdad? Luego ya se absorben en el intestino delgado y finalmente puede haber una pequeña proporción de que puede ser 3 a 5% en que se excretan como jabones, ¿sí? O sea, se saponifica, ¿ya? Entonces todo es el proceso a grosso modo de lo que es la absorción. Entonces la bilis juega acá un papel muy importante, secretada por el hígado y concentrada en la vesícula biliar. 97% de la bilis es hepática, el 86% de la vesícula es agua. Dentro de sus sólidos, los más importantes son los ácidos biliares. Los ácidos biliares que constituyen el 1,93% de la bilis hepática y el 14,08% de la vesícula. Ayuda a neutralizar la acidez del estómago, genera la formación de la micela, esa es la función básicamente de lo que es estos ácidos biliares, formar la micela. ¿Con quiénes va a formar la micela? Con los monoglicéridos, ¿sí? Con los lisofosfolípidos, con los ácidos grasos y con el colesterol. Entonces, eso se organiza así, de esta manera acá. ¿Ya? Entonces, ustedes ven acá que esta figurita representa la sal biliar. ¿Y cómo están entonces acá? Cubriendo todo, ¿eh? Cubren toda la vuelta. Sales biliares. ¿Quién queda adentro? El colesterol, como acá por ejemplo, colesterol, los fosfolípidos, acá por ejemplo, fosfolípido, ¿sí? Los lisofosfolípidos, vemos acá hay uno por ejemplo, ¿no? Los monoglicéridos. Entonces, todo eso están incorporados ahí, entonces, dentro de lo que es la micela, que al final es como una esfera, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que esta estructura tiene lo que esta parte es una parte polar. Es decir, ¿por qué? Porque está en contacto con el agua. Es el agua. Entonces, está en contacto con el agua, es parte polar, y lo que está dentro es apolar, ¿sí? O hidrofóbico, ¿sí? Entonces entonces para eso sirven entonces las sales biliares, ¿no? Ahora acá tenemos la estructura de una sal biliar como es el ácido fólico, y esto es su estereoquímica, ¿no? Es decir, cómo se orienta en el espacio. Muy bien, entonces ahora, ¿cómo es que se absorbe? ¿No? Hasta ahí hemos visto cómo se va degradando, cómo se va transportando, y ahora vamos a ver cómo se absorbe, ¿sí? Y cuál va a ser el destino de las grasas. Entonces, el 72% de los triglicéridos se absorbe como monoglicéridos 2, el 6% como monoglicéridos 1, luego de la acción de la isomerasa. El 22% lo hace como glicerol y ácidos grasos libres, ¿sí? Y en el interior de la célula, va a decir en el enterocito, donde se tienen que absorber, vía la acilcoenzima sintasa, con ATP y coenzima, se forma el acilcoenzima A, que es el ácido graso activado, y se regeneran otra vez los triglicéridos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el esquema siguiente, ¿sí? Se vuelven a formar otra vez, o sea, lo que entraron como triglicéridos, al final se empezaron a separar los ácidos grasos, ahora pasan la pared intestinal, ¿no? al interior del enterocito, y ahí otra vez se vuelven a formar los triglicéridos, ¿sí? Ahora, los triglicéridos forman el kilomicrón. Ya forman entonces otra estructura del kilomicrón junto con algo de colesterol y de fosfolípidos, y eso ya se va al sistema linfático. Entonces, de esa manera entonces se lleva a cabo la absorción. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Entonces, vemos la absorción de los lípidos desde la luz del intestino,
¿Qué ocurre entonces? Contenido bien mezclado, la mayor parte del contenido de la luz, en la luz intestinal. Entonces aquí tenemos una gota de luz, ¿okay? Una gota, y luego vienen las enzimas y empiezan a liberarlo a los ácidos grasos. Entonces hay ácidos grasos de cadena larga, hay otros ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Más pequeñitos. Y por acá tenemos a los dos monoglicéridos, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Que estos ácidos grasos ya junto con estos verdecitos que vienen a ser los ácidos biliares empiezan a juntarse, a reunirse y a formar una micela, ¿sí? Una micela. Entonces está la micela difunde, o sea, ¿cuál es la finalidad entonces de la micela? Transportarlos, cargarlos, se mueve hasta allá y luego ahí los vuelve a soltar. Pero miren acá en este detalle, que la luz del intestino es alcalino, ¿sí? Es alcalino, todo para acá. Pero luego viene aquí ya lo que es la microvellosidad del enterocito, microvellosidad, ¿sí? ¿Y qué ocurre en estas puntas, que son las zonas apicales? Hay un intercambiador, vean ustedes, de protón con sodio. Entonces, pasa a este lado los hidrógenos y lo acidifica, lo vuelve ácido. ¿Ven? Lo vuelve ácido. De lo que estaba alcalino, aquí junto a la pared se vuelve ácido. Y eso, ¿qué es lo que produce eso? Que a esta micela que estuvo ahí bien organizadita, esto lo desestabiliza, lo desorganiza, y otra vez ese es el motivo por los cuales los ácidos otra vez empiezan a salir, a liberarse, y dejan todo, y las sales biliares otra vez se quedan libres a formar otra micela, y están entonces trabajando así. Mientras tanto, los ácidos grasos y todo el material que fue transportado hasta este lugar pasan al otro lado, ¿sí? Entonces, así tenemos que pasan los ácidos grasos, el colesterol, todos, entonces van pasando al otro lado, ¿ok? Entonces, el transporte micelar, o sea, con las micelas de los productos de la digestión lipídica hasta la superficie del enterocito, entonces las micelas mixtas transportan lípidos a través de la capa no mezclada, o sea, ácida, ¿sí? Los dos monoglicéridos, que es donde estoy acá, estas figuritas de acá, los ácidos grasos, los lisofosfolípidos y el colesterol dejan la micela entrando al microclima ácido, es esta parte de acá, que se produce por la acción del intercambiador sodio-protón apical. La acidez favorece entonces la protonación de los ácidos grasos libres, que eran neutros. Entonces, los lípidos entran al enterocito por difusión, colisión, es decir, incorporación en la membrana del enterocito, o a veces también por transporte mediado por cápsulas. Lo importante es que realmente ya logran entrar a lo que es el enterocito. Luego, ¿qué ocurre? Ya dentro del enterocito, dentro de la célula, ¿qué ocurre? ¿No? Entonces, el enterocito es la célula absortiva, ¿no? Donde se va a llevar a cabo la absorción. Muy bien. Entonces, en primer lugar, ¿qué ocurre? Que los ácidos grasos de cadena larga y otros productos de la digestión de los lípidos son convertidos de nuevo a triglicéridos. ¿En qué parte se lleva a cabo esto? Se lleva a cabo en el retículo endoplásmico liso de la célula del enterocito. ¿Okay? Ahí se lleva a cabo. Entonces, otra vez se empiezan a juntar. Entonces, acá tenemos entonces la micela que habíamos visto, ¿no? Y dejan en libertad al colesterol, a los lisofosfolípidos, a los ácidos grasos de cadena larga, a los monoglicéridos. Todos entran entonces, hemos dicho, por difusión, se van al otro lado, y aquí dentro de la célula son captados aquí en el retículo endoplásmico liso y son esterificados nuevamente. Forman otra vez triglicéridos, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? Que las gotas de grasa se forman entonces en el cisterna del
retículo endoplásmico. O sea, los triglicéridos se forman acá y forman gotas de grasas aquí. ¿Ya? Y luego, ¿qué ocurre? Que acá, el retículo endoplásmico rugoso, que lleva a cabo síntesis de proteínas, sintetiza esta proteína. ¿Y para qué es eso? Para que a nivel del aparato de Golgi ya vayan formando lo que se llaman las apoproteínas. Esta proteína es la apoproteína, y entonces se juntan acá a la gota de grasa que ya se había formado. ¿Okay? ¿Y eso para qué es? Para que forme el kilomicrón. ¿Sí? El kilomicrón. ¿Qué cosa es lo que tiene el kilomicrón entonces? Tiene apoproteína, tiene triglicéridos, tiene colesterol, esteres de colesterol, lisofosfolípidos, todos ellos están incorporados. ¿Sí? Y también las LDL, que son las moléculas, las lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces, eso se forma acá. Y luego esta membrana se fusiona y deja en libertad a la gota de grasa. Esa gota de grasa, ¿a dónde se va? El kilomicrón, ¿a dónde se va? Se va a los... ¿Qué cosa es esto? El vaso linfático. ¿Sí? Vaso linfático. Y miren, los que pasan directo al vaso sanguíneo es el glicerol, los ácidos grasos de cadena corta y de cadena mediana. Esos directamente se pueden pasar acá, al vaso sanguíneo. Los demás se reesterifican y se van por los linfáticos. Este no, estos chiquitos, estos se van por los vasos sanguíneos. Pues de esa manera entonces se lleva a cabo lo que es ya la absorción, ¿no?, de lo que es y el transporte de los ácidos grasos. ¿Ok? A ver, la solubilidad del colesterol y los cálculos biliares. El colesterol es insoluble en el agua, ¿ya? Por lo que debe incorporarse a las micelas. Eso que las micelas cargan ahí el colesterol junto con los triglicéridos, ¿no? La composición normal es de unos 5% de colesterol, 15% de fosfatidilcolina, esto es lisofosfolípido, y 80% de sales biliares. ¿Ok? Por lo tanto, su solubilidad depende de estas proporciones. ¿Sí? Y si eso se altera, entonces viene el problema de los cálculos, por culpa del colesterol. Entonces, causas para la formación del cálculo. Las infecciones pueden generar una bilis sobresaturada, donde el colesterol precipita y entonces forman los cálculos. Cuando la actividad de enzimas clave en la formación de las sales biliares disminuye. ¿Sí? Entonces, el organismo detecta que le falta sales biliares, por lo que está matando las enzimas. ¿Ya? Y lo que hace es, y los sales biliares, ¿a partir de quién se forman? A partir del colesterol. Entonces sintetiza más colesterol, o sea, le da más sustrato para que... Pero el problema no era eso. El problema es que no estaban las enzimas. Entonces el colesterol empieza a aumentar, y entonces eso es lo que genera otra vez el problema de los cálculos, ¿no? Y otro es la actividad disminuida de la 7-alfa hidroxilasa, que produce una disminución de ácidos biliares, y eso es una señal para que el hígado produzca más colesterol. Ahora, los ácidos grasos son compuestos formados por una estructura R, un radical, una cadena, y el grupo carboxilo, ¿sí? R es una cadena alquílica, ¿no? Es decir, CH2, CH3, CH2, 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 CH2. Ese es un alquilo. ¿Okay? El grupo carboxilo tiene un pK de 4.8, ácido, ¿no? Por lo que al pH del suero, neutros, ¿no?, todos los ácidos grasos están ionizados. ¿Okay? La cadena puede ser saturada, o sea, esta cadena R que estamos hablando de acá, puede ser saturada, es decir, sin dobles enlaces,
o puede ser insaturada con algunos dobles enlaces, pueden ser 2, 3, 4, hasta 5 dobles enlaces, ¿sí? Hay mono y poliinsaturados, a eso nos referimos, puede tener una insaturación o varias insaturaciones, o dobles enlaces. Ahora, esa insaturación genera lo que se llaman los isómeros cis y trans. Si las cadenas del ácido están en el mismo sentido, la forma es cis, ¿no? Y en la naturaleza casi todos los ácidos grasos son cis. Eso está acá, miren. Eso está acá. Entonces, este por ejemplo es un ácido graso, vean ustedes, aquí está el grupo carboxilo, ahí aquí está su carbono 1, y tiene 18 carbonos. Tiene 18 carbonos. Y la insaturación está aquí, a la mitad. Entonces, esto, ¿qué es lo que determina el isomerismo? Porque estos no están rectos, ¿no? Derechito para arriba y derechito para abajo. No, forma un ángulo, miren ustedes acá. 120 grados. Esa es la disposición en el espacio, 120 grados. De este lado con este lado. Es decir, es como casi como una L. ¿Okay? Entonces, esta es la forma cis. Y esto es el ácido oleico. Pero acá tenemos la misma estructura, ¿okay? La misma estructura, mismo número de carbonos, de átomos de carbono, pero esta cadena de acá, en lugar de estar orientada a este lado, está orientada al otro lado. Trans. Esas son las grasas trans, ¿no? Y siendo la misma fórmula química, todo igual, ya, esto es el ácido elaídico. Solamente porque cambió de orientación en el espacio, la molécula. Entonces es sumamente importante. Y estas situaciones que ven ustedes acá es de mucha importancia, porque estos ácidos grasos están cumpliendo una función básicamente estructural, están en la bicapa lipídica, ¿ya? Y entonces pequeñas modificaciones que puedan haber ahí y ya no funciona bien la membrana, ¿okay? Entonces es sumamente importante. Entonces, y otra cosa también importante es que el sustituto de la mantequilla, ¿cómo se llama? La margarina. La margarina se produce, se fabrica saturando dobles enlaces, pero de derivados del petróleo, ¿sí? Y las grasas que se forman son trans, no son cis. Ya, así sea que esa margarina no sirve para nada. Muy bien. Y lo que quedaba es que los puntos de fusión de los ácidos grasos se elevan con la longitud de la cadena. Es decir, una cosa es un ácido graso que tenga 4 carbonos, 6 carbonos, 8 carbonos, otros que tienen 18 carbonos, 20 carbonos. Entonces, más grande la cadena, entonces es más sólido, ¿no? Y el punto de fusión disminuye con la insaturación. Es decir, cuando más dobles enlaces tenga, ya no son sólidos, son líquidos, son aceites. ¿Okay? Muy bien, ¿cómo se nombran los ácidos grasos? Tenemos acá, vean ustedes, ¿cuántos carbonos hay acá? 14, 15, 16, ¿verdad? 16 carbonos. Entonces es hexa, porque son 16, hexadecanoico. ¿Sí? Hexadecanoico. Muy bien. ¿Cómo se denota? ¿Cómo se llama esto? Este es el ácido palmítico. Se le conoce como el ácido palmítico. ¿Sí? Y se denota así de una manera sencilla. 16 carbonos, 2 puntos, 0, 0, dobles enlaces. Se ha saturado. ¿Sí? Ahora,
es el siguiente. También tiene 16 carbonos, porque miren, aquí tiene hay 1, 5, 6, 7, 8, 7, 15, 16. También tiene 16 carbonos, igual que el de arriba. ¿Ok? Ya no es, pero tiene doble enlace. Tiene doble. Entonces ya no termina en oico, sino en oleico, eico, ¿no? Este es palmítico, este es palmito-leico. Entonces esta es la diferencia de la terminación por el doble enlace. Ahora, en la denotación tenemos 16 carbonos, ¿sí? Con un doble enlace. ¿Y dónde está ese doble enlace? Está en el carbono 9. ¿Sí? Entonces, este es el carbono 9, porque es carbono 1 más 7, 8 más 1, 9. El doble enlace está en el carbono 9. Entonces, de esa forma se denota casi como una fórmula, ¿no? O también de la siguiente manera: 16 carbonos, 2 puntos, un doble enlace o una insaturación en el carbono 9, con esta denotación. O también 16 carbonos, un omega 7. Ahora, ¿cómo sale eso del omega? ¿Ustedes han escuchado el omega 3, omega 6? ¿No? Inventados. Ya. El omega, el carbono omega se cuenta desde el final, ¿no? Si de aquí es el carbono 1, el omega hay que contarlo de acá. ¿Sí? Entonces, si cuentan de aquí para acá, ¿en qué carbono cae el omega? 1, 5, 6 y 1, 7, omega 7. ¿Vieron? Entonces, de esa forma, entonces por eso se llama nomenclatura, se le da el nombre a los ácidos. ¿Okay? Y aquí tenemos este tiene 18 carbonos, es el ácido linoleico, ¿sí? 18 carbonos, y miren, ya tiene 1, 2 insaturaciones. Químicamente, ¿de acuerdo? Porque la química tiene sus reglas, sus normas, ¿no? Normas internacionales. Entonces, eso es el octadecadienoico, porque hay 2 dobles enlaces. ¿Okay? 18 carbonos con 2 dobles enlaces en el carbono 9 y el 12. O 18 carbonos, 2 insaturaciones, carbono 9, 12. O 18 carbonos, omega 2, omega 6. 1, 5, 6, omega 6. ¿Listo? Entonces, el ácido linoleico es un omega 6. Entonces, las clases de ácidos grasos insaturados, tenemos acá al omega 7, es el ácido palmitoleico. Su estructura es 16 carbonos, una insaturación en el carbono 9, es omega 7. Omega 9, el ácido leico, 18 carbonos, una insaturación en el carbono 9. El ácido linoleico ya es un omega 6, ¿sí? 18 carbonos, 2 insaturaciones en carbono 9 y 12. Y el ácido linolénico es un omega 3, ¿sí? 18 carbonos, 3 insaturaciones, carbonos 9, 12 y 15. ¿Okay? Ahora, los miembros de una clase pueden transformarse en 3. Y acá están los ácidos grasos importantes, ¿sí? De 2 carbonos es el acético, ¿sí? No tiene ningún doble enlace. De 12 carbonos, láurico. De 14, mirístico. De 16, palmítico. Hay que fijarse en esto porque siempre que vamos a ver la síntesis de las grasas, todos terminan en palmítico. Y la degradación también empieza en palmítico. ¿Ya? Entonces el palmítico, 16 carbonos, no tiene ningún doble enlace. Y de ahí ya vienen con las dobles enlaces, ¿sí? El palmitoleico, 16 carbonos, un
doble enlace, es un omega 7. El esteárico tiene 18 carbonos, el oleico también tiene 18 carbonos, pero el esteárico no tiene dobles enlaces y el oleico sí tiene uno. El octadecadienoico es el linoleico, 18 carbonos, 2 dobles enlaces, omega 6. El linolénico, 18 carbonos, 3 dobles enlaces, omega 3. El cosa trienoico, que es el gamma homolinolénico, tiene 20 carbonos, 3 insaturaciones, omega 6. El araquidónico, también esto es muy importante, está en la membrana de la célula, tiene 4 dobles enlaces, que es un omega 6. El EPA, el eicosa pentaenoico, tiene 20 carbonos, es un omega 3, 5 dobles enlaces, y el DHA, 22 carbonos, omega 3, 6 dobles enlaces. ¿Ustedes han escuchado el DHA? Sí, ¿no? Claro, cada rato salen la propaganda. Es muy importante, muy abundante a nivel del cerebro, el DHA. Muy bien, los triglicéridos. Vamos a ver entonces los triglicéridos. Vemos acá el glicerol, ¿sí? 3 carbonos, todos terminan K en OH, OH, OH. A cada uno se une un ácido graso en carbono 1, otro ácido graso en carbono 2 y otro ácido graso 1. Entonces eso es un triglicérido. Entonces, o triacilglicerol, también se le conoce, son la forma de almacenamiento de los ácidos grasos, son los ésteres, alcohol con ácido, éster, ¿no? Del glicerol con 3 ácidos grasos, generalmente son mixtos, es decir, acá puede ser un ácido graso, acá puede ser otro ácido graso y aquí otro, o puede ser los 3 uno solo, ¿no? La nomenclatura, si son iguales, por ejemplo, si este ácido graso fuera el ácido esteárico, y esteárico, entonces se llama una triestearina, ¿ya? O si fuera el palmítico, sería tripalmitina. Pero si son diferentes, entonces estaríamos, por ejemplo, este es un esteárico, este es un palmítico y este es un oleico, entonces sería estearil, palmitil, oleico. Eso depende del ácido graso que entra en la conformación del triglicérido. El organismo almacena los ácidos grasos bajo la forma de triglicéridos. Más del 95% de los triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo, ¿sí? El 5% en el hígado y el músculo. La cantidad de triglicéridos del hígado aumenta en la diabetes, ¿sí? Y en el ayuno, donde hay gran movilización de ácidos grasos del tejido adiposo. Es que en el ayuno, si ya no hay glucosa, el organismo va a tener que procurar su energía de las grasas. Entonces empieza a degradar a los lípidos y llega a abundante cantidad al hígado. Las células grasas son fibroblastos con 80-90% de grasa, y sus ácidos grasos más comunes son oleico 45%, palmítico 20%, linoleico 10%, esteárico 6% y lipídico 4%. Luego tenemos los fosfolípidos, ¿ya? Entonces habíamos dicho que los triglicéridos o triacilgliceroles son lípidos simples, ¿no? Y que estos fosfolípidos ya son lípidos compuestos, ¿okay? Entonces acá tenemos al glicerol, aquí tenemos un ácido graso, aquí tenemos otro ácido graso, y aquí tiene un fosfato, ¿ya? Entonces esto es el ácido fosfatídico. Pero así nomás no existe, sino que a este fosfato siempre están unidos otras moléculas como la colina. Entonces, en este caso, si este es el ácido fosfatídico con colina, tenemos la fosfatidilcolina. Fosfatidilcolina. Esto se conoce, esta es la lecitina. ¿Okay? Ahora, si aquí entra una etanolamina, fosfatidiletonolamina, esa se llama cefalina. Si entra una serina, fosfatidilserina. Si entra el inositol, que es un alcohol ciclado, entonces fosfatidilinositol. Y si entra
un fosfatidilglicerol, la parte de acá, que viene a ser otra parte más de esto, acá unido, o sea, esto, uno más acá. Eso entonces sería un difosfatidilglicerol y eso se conoce como cardiolipina. ¿Ok? Muy bien. Tenemos también a los demás fosfolípidos, a los otros lípidos, claro, a los fosfolípidos en lo que acá. El carbono 2, recuerden ustedes, ya les dije, el carbono 2 está sin ácido graso, está libre. Eso es un lisofosfolípido. Tenemos el caso acá, en este caso se llama lisofosfatidilcolina, porque aquí esto es lo que está unido, aquí es la colina. Ese es un lisofosfolípido. ¿Ok? Ahora, el plasmalógeno. ¿Cuándo es plasmalógeno? Vean ustedes, aquí está el glicerol, acá hay ácido graso, y acá hay fosfato, hay etanolamina, pero aquí tiene unido otro grupo diferente. Ese es plasmalógeno. Y la esfingomielina. ¿Qué ocurre acá? Vean ustedes. Acá tenemos lo que se llama, este es lo que es la esfingosina, toda esta parte, hasta acá, este es el ácido graso, ¿sí? Esta parte es el fosfórico, el ácido fosfato, y acá hay una colina. Entonces todo esto es la esfingomielina. ¿Cómo es la estructura del fosfolípido que estamos hablando? Vean ustedes, acá tenemos, vean ustedes al glicerol, ¿no? Acá están los 3 carbonos del glicerol, acá está unido el fosfato, y al fosfato se une la otra molécula, en este caso la colina, ¿sí? Y a estos 2 hidróxidos, ¿no? A esos 2 OHs de los carbonos de aquí del glicerol, ¿qué cosas se unen? Los ácidos grasos, ¿sí? Ácidos grasos de cadena larga. Entonces miren, así se distribuye, así se une, pero da la forma, miren, ya molecularmente observándolo tiene ya esta forma, ¿sí? Y entonces esta parte es lo que, toda esta parte de aquí, desde aquí para arriba, es lo que se llama la cabeza polar. O sea, ese entra en contacto con el agua y se simboliza con el agua. Y esta parte del ácido, que es esto de acá, es la parte apolar o hidrofóbica. ¿Bien? Entonces, esto se dispone entonces en la capa lipídica, ¿no? La parte polar hacia afuera, ¿no? Y esto hacia adentro. Y luego en la misma membrana, otra vez, queda esto adentro, o sea, como si fuera un espejo, y la parte polar para afuera. Entonces viene la bicapa. ¿Sí? Entonces, decíamos de que esto es sumamente importante, la estructura de estos fosfolípidos, porque le van a dar funcionalidad a lo que es a la membrana de la célula. ¿Sí? Entonces, pequeños cambios que pueden haber en estos ácidos grasos, ¿no? Eso, por ejemplo, los lisofosfolípidos que entran acá, eso sirve, por ejemplo, para volver permeable a la membrana, para que puedan pasar ciertas sustancias, es decir, forman unos poros. Si eso se altera, la estructura del lisofosfolípido se altera, entonces la permeabilidad se va a ver grandemente dañada. Y ya no va a tener esa permeabilidad selectiva para que pasen ciertas cosas, sino que pueden dejar escapar de repente todo el contenido de la célula y las células se dañan. Entonces, pequeños cambios en las moléculas de estos fosfolípidos pueden alterar radicalmente su funcionalidad, como ocurre con las lisolecitina, que son lisofosfolípidos. Los fosfolípidos forman las capas lipídicas en las membranas, forman también las micelas. Son las micelas, ahí se distribuyen la parte polar hacia afuera, la apolar hacia adentro. Ahí forman las micelas, que es para el transporte, y el otro importante función que tienen los fosfolípidos es que tienen el efecto surfactante. ¿Sí? Entonces, eso es
las características entonces de los fosfolípidos. Entonces, ¿cuál es la importancia de los fosfolípidos? El ácido fosfatídico, en primer lugar, es el precursor del fosfatidilglicerol y de la cardiolipina, por ejemplo, para hablar. Hemos hablado ya de la cardiolipina, ¿verdad? Acá está la cardiolipina. ¿Qué sucede? Que la cardiolipina es el principal lípido de la membrana mitocondrial interna, porque el 20% de los lípidos de la membrana es cardiolipina. Y de manera exclusiva, la cardiolipina se le encuentra aquí en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, no hay otras, ahí está, en la membrana mitocondrial interna. ¿Ok? Y ahora, eso es sumamente importante, porque de la cardiolipina depende el buen funcionamiento, por ejemplo, de las enzimas de la cadena respiratoria. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando no hay algunos problemas, por ejemplo, con las enzimas, ¿no?, que sintetizan la cardiolipina, entonces la maquinaria de la fosforilación oxidativa no funciona correctamente, se altera. Entonces eso da lugar a una patología que infelizmente es bastante rara, se presenta uno en cada 30.000, 300.000 a 400.000 nacimientos, y tiene que ver justamente con las deficiencias de la enzima para sintetizar la cardiolipina. Y una de esas manifestaciones es la cardiomiopatía, pues se llama cardiolipina, y ahí se detectó cardiomiopatía por deficiencia de cardiolipina. ¿Ok? Muy bien. Otros son las lecitinas, la fosfatidilcolina, la etanolamina o serina, más abundantes en las membranas celulares. Entonces, la fosfatidilcolina, que es la lecitina, es muy abundante, por ejemplo, en la soya y también en el huevo. ¿Ok? Y es el fosfolípido más abundante que se encuentra en el organismo. ¿Sí? Entonces, son depósitos de colina, las lecitinas son depósitos de colina, las lecitinas, por ejemplo, fosfatidilcolina, para neurotransmisores. ¿Qué sucede? Usted ya llevó fisiología, ¿verdad? ¿Todavía? En fisiología van a ver ustedes que el sistema nervioso, para que haya la comunicación de célula a célula, necesita lo que se llaman los neurotransmisores. ¿Okay? Y dentro de los neurotransmisores del sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso también parasimpático, es la acetilcolina. ¿Sí? Y entonces ven ustedes que aquí estamos hablando de la colina y que esto sirve para la síntesis de los neurotransmisores. Entonces es sumamente importante. Y las deficiencias de acetilcolina están relacionadas con muchos problemas neurológicos. Sí. Muy bien, entonces esos son neurotransmisores. Ahora, otro, la dipalmitoil-lecitina es el surfactante de las superficies pulmonares. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando ustedes le echan aire, por ejemplo, a una bolsa de plástico y luego lo botan el aire y ahora intenten abrirlo? Ya no se puede, se queda pegado. Eso mismo le ocurriría a los pulmones, porque los pulmones son como bolsas, ¿no?, donde entra el aire húmedo, y entonces hay que evitar que se puedan pegar, ¿no?, que se puedan adherir las membranas de los alvéolos. ¿Quién evita eso? Es esta sustancia, dipalmitoil-lecitina. Es un surfactante. ¿Sí? Entonces aquí hay un problema, por ejemplo, con los niños prematuros. Se considera que un niño es prematuro cuando nace entre la 20 semana y la 37 semana.
ahí es prematuro. Si es menos de 20 semanas, es un aborto. ¿Ya? Pero en el periodo que les indico, entonces es prematuro. Y el gran problema de estos niños prematuros, ¿no?, es justamente la maduración pulmonar. Por eso cuando hay un problema de parto prematuro, ¿ya?, que puede ser originado por diversas situaciones, ¿no? O sea, un parto en ese periodo de las 22 a 37 semanas, lo primero que tiene que asegurarse es la madurez pulmonar, porque si no, seguro que ese niño se muere porque entra en distrés respiratorio. ¿Sí? No puede respirar, se muere. ¿Ok? Muy bien. El fosfatidil inositol también es un precursor de segundos mensajeros hormonales, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el inositol trifosfato, ¿no? Ese es un segundo mensajero. Es que como hemos visto, las células se comunican, se pueden comunicar de célula a célula o dentro de la misma célula se tienen que generar señales, ¿no?, que es lo que se genera, lo que se conoce como la transducción de señales, que empiezan en un punto, que es el receptor, y luego se va pasando la información a otra molécula, y esa otra, y a otra, y a otra, y al final terminan en una respuesta, ¿no?, en un efector. Como por ejemplo, la contracción del músculo. ¿Sí? La contracción. ¿Cómo se produce la contracción del músculo? Por ejemplo, la contracción del músculo liso, cualquier músculo liso, sea vascular, uterino, bronquial, es igualito. Ahí está justamente la acetilcolina. ¿Sí? Uno de los receptores de acetilcolina, entonces, ¿qué hace? Activa a una proteína que se llama la fosfolipasa C, y que va a actuar sobre justamente los fosfolípidos. ¿Y qué es lo que va a producir esa hidrólisis? El inositol trifosfato. ¿Y qué pasa con ese inositol? Que tiene sus receptores a nivel del almacén intracelular del calcio, que es el retículo endoplasmático. Libera el calcio y produce calcio, un incremento de calcio intracelular. Y ustedes van a llegar a comprender cómo es que funciona esto, pero la forma como se regula el tono muscular, es decir, cómo se contrae, cómo se relaja, es con el intocasio. Cuando hay aumento de calcio intracelular, contracción. Cuando hay disminución de calcio intracelular, relajación. Y eso es todo. Y la farmacología trabaja ahí. Y hay un montón de fármacos que trabajan en esa vía, en la vía regulatoria del calcio. ¿Sí? Por eso les digo, la bioquímica para la farmacología es pero la base. ¿Lo entienden bien esto? La farmacología es bastante sencilla. ¿Okay? Entonces decimos, pues un incremento de calcio intracelular, ¿y eso qué tiene que ver eso? No, es que ese calcio intracelular se une a una proteína que se llama la calmodulina. Muy bien, esa calmodulina después activa a una enzima, la quinasa de cadena ligera de miosina. ¿Ok? Y luego, ¿qué ocurre? Que dice que es quinasa, pues lo va a fosforilar aquí, a la cadena ligera de miosina. Pues solamente cuando está fosforilada, está activa y puede interactuar con la actina, entonces se contrae. Contracción. Entonces, tanto recorrió desde arriba con un toque de la acetilcolina que dio a nivel de la membrana celular, para que finalmente esa célula se contraiga y se produzca la contracción. Vean, entonces ahí participan entonces todos estos lípidos, entonces, que son muy importantes entonces dentro de los procesos fisiológicos, patológicos. ¿Okay? Tenemos también a los plasmalógenos, que cubren el 10% de los fosfolípidos del encéfalo y del músculo, y las esfingomelinas, que son abundantes en el tejido. Los esteroides. Los esteroides tienen un núcleo acá básico, ¿sí?
que empieza aquí, miren ustedes, acá. Esto es una estructura ciclada de 5 lados. Entonces se llama ciclopentano y esto es un fenantreno. Entonces, como está al costado, se llama ciclopentano peridrofenantreno. Entonces, esa es la estructura básica de lo que son los esteroides. Todos los esteroides, la vitamina D también tiene eso. ¿Sí? Todas las hormonas tienen este núcleo básico. Ahora, pequeños cambios por acá, entra por acá, un grupo por acá, pero se da origen ya a otra molécula, ¿no? Y en el organismo vemos, por ejemplo, que la progesterona, que es la hormona de la mujer, en un paso ya está en testosterona, que es la hormona de la mujer. Y la testosterona, otra vez, pasa a estriol, pasa a estradiol, pasa a estrona, que son los estrógenos de la mujer. Todo está relacionado, todo funciona dentro del organismo. ¿Sí? Entonces, y también importantísimo estas estructuras, ¿no? Porque pequeños cambios que se hacen a la estructura natural, normal, da origen a un fármaco. ¿Sí? Entonces, la testosterona, la progesterona tienen sus funciones bien definidas dentro del organismo, ¿verdad? Modificar un poquito su molécula, eso implica que ya no va a funcionar solamente como la hormona anterior, natural, sino que ya le cambia las propiedades. Y entonces, eso es la base para utilizarlos, por ejemplo, como anticonceptivos. ¿No? Los anticonceptivos hormonales son derivados de la testosterona y de la progesterona. Son combinaciones, se utilizan cantidades muy pequeñísimas que le engañan al organismo. El organismo dice, ya llegó a esta hormona y como ha llegado, está alto, entonces ya no sintetizo más. Eso es lo que se llama la retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo. Y no produce más. ¿Y qué hace el organismo? Ya no produce LH, ya no madura el óvulo, hay una ovulación, ya no ovulo anticonceptivo. ¿Ven? ¿Cómo funcionan todas estas cosas? Pero eso lo van a entender ya cuando lleven el curso. En realidad la farmacología es sumamente importante, muy bonito, y como se van a dar cuenta, el fármaco se utiliza pues en todo acto médico. No, pero para la cirugía no. La anestesia, el postoperatorio, el postantibiótico, todo entra en la farmacología. Y si un paciente va al médico y el médico no le da un fármaco, y el médico no sabe, no me ha dado nada. Cuando en realidad hay situaciones en que no necesitan. Pero es la idiosincrasia de la gente que exige. ¿No? Dice, por eso pago mi consulta, he pagado 200 soles de consulta y no me ha dado nada. No necesitaba. Entonces, eso obliga muchas veces a la mala práctica. ¿No? Pues para quedar bien con el paciente le doy. No necesitaba. Y al final, eso sí, tiene que tenerlo en cuenta. Ningún fármaco es inocuo. Todos producen efectos adversos, porque hemos visto que salen que son simples modificaciones de moléculas naturales y que tienen efecto, para tener efecto adverso. Entonces todas esas cosas se producen. Muy bien, entonces, los esteroides tienen un núcleo fenantreno que es el de acá. Además del colesterol se le encuentra en los ácidos biliares, porque derivan del colesterol, las hormonas suprarrenales, hormonas sexuales, la vitamina D, los glicósidos cardíacos. Por su asimetría existen estereoisómeros de conformación de tipo silla, que serían los de acá, y los de tipo bote. ¿Verdad? Igual que los, ¿recuerdan ustedes de los carbohidratos? No parece, ¿no? El más estable es el tipo silla. Dentro de los esteroles más comunes, el colesterol, está ampliamente distribuido por el organismo, especialmente en el tejido nervioso, se encuentra a menudo en forma de ésteres de colesterol.
conforme avance y investiguen, se van a dar cuenta de que se pueden tirar abajo ciertos paradigmas. Se atribuye mucho, por ejemplo, al colesterol es malo, hay que bajarlo. Pero en realidad no es así, porque el colesterol cumple una función muy importante en nuestro organismo. Y los fármacos que se utilizan para bajar el colesterol se han relacionado ahora con problemas de tipo Alzheimer, ¿no? Por la deficiencia del colesterol. Son temas de investigación sumamente importantes y que de hecho no están en los libros. Ustedes revisan el libro, ahí no está. Buscan en internet y ahí, porque son temas recientes y que se presentan en congresos internacionales. Hablando de congresos, la próxima semana me tocaba estar en la otra clase y yo no voy a poder estar. Me voy a un congreso a Brasil y voy a coordinar para que el otro profesor de la clase siguiente baje, pues, a hacer la clase, ¿no? El que le corresponde, y cuando va mi regreso, que la semana siguiente, continúe. ¿Okay? Bueno, vamos a ver entonces. El ergosterol existe en los vegetales y levaduras y es precursor de la vitamina D. Cuando se irradia con la luz ultravioleta se rompe el anillo B y adquiere las propiedades antirraquíticas, que es la propiedad de la vitamina D, ¿no? Las sales biliares permiten la absorción de otras grasas por su carácter antimpático. Las hormonas esteroideas son responsables de la función sexual, de los caracteres sexuales secundarios, también del control metabólico de carbohidratos y grasas. Los ácidos grasos esenciales. ¿Han hecho proteínas todavía o no? ¿No han visto? Hay aminoácidos, por ejemplo, esenciales, ¿no? Ya. Acá miren, hay también ácidos grasos esenciales. ¿Y cuándo es esencial? Cuando el organismo no lo puede producir o no le produce en cantidad suficiente y lo que dice saber entonces tomarlo de la vida. A eso se denomina esencial, ¿no? Y estos están abundantes en aceites vegetales, se denominan esenciales por cuanto no pueden ser sintetizados en el organismo. Los ácidos grasos esenciales son linoleico y alfa-linoleico. Los dos son más o menos esenciales. ¿Okay? Una vez en el cuerpo se pueden convertir en otros ácidos grasos, como el ácido araquidónico, el ácido eicosapentaenoico, el EPA, el DHA. Y es que cuando se revisa la vía biosintética, resulta que como van en aumento los carbonos, van de 16, 18, 20, 22, todos están en la misma. Y toditos uno le va dando origen a otro. ¿Sí? Las membranas celulares tienen hasta 15% de araquidónico. Y ese araquidónico es sumamente importante también dentro de lo que es la fisiopatología. Porque a partir de ese ácido actúa, por ejemplo, la enzima, la fosfolipasa A2, y entonces ¿qué es lo que va a generar ahí? Sustancias inflamatorias, ¿no? Entonces, ¿quién lleva a cabo esa síntesis de esos proinflamatorios? Es la ciclooxenasa, ¿no? La COX. Y entonces, ¿cómo se combate entonces una inflamación? Bloqueando la COX, que vienen los que se llaman los antiinflamatorios no esteroides. El DHA, docosahexaenoico, que se sintetiza a partir del linolénico, o se ingiere en el aceite de pescado. Justamente el pescado es una buena rica de este aceite. Es rico en la retina, donde tiene función con la rodopsina, en la corteza cerebral, en los testículos y en el esperma. Por eso es que es importante pues este DHA. Pero más se utiliza en los niños por este problema de acá del lo que es el cerebro, el funcionamiento cerebral.
eicosanoides. Eico, ¿qué quiere decir el prefijo eico? 20 carbonos, tienen 20 carbonos, ¿no? Grupo de moléculas de carácter diclínico originadas de la oxidación de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos tipo omega 3 y omega 6. Están agrupados en prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, lipoxinas, que igualito estos tienen unas funciones importantísimas dentro del organismo. ¿Sí? Tromboxinas, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, básicamente son muy inflamatorios. ¿Sí? Estos leucotrinos, por ejemplo, son potentísimos broncoconstrictores, ¿no? Entonces, para el problema del asma, entonces, antileucotrieno. Acá tenemos fármaco antileucotrieno, que es el que va a neutralizar la leucotriena y tenemos ya un efecto anti-asma. ¿Okay? Las prostaglandinas y tromboxanos son hormonas locales, cuya función principal es regular la denilciclasa en el caso de la agregación plaquetaria, de inhibición de la hormona antidiurética. Los leucotrienos causan contracción muscular y tienen propiedades quimiotácticas que atraen a los elementos celulares. La anafilaxia se basa en mezcla de la beta oxidación de los ácidos grasos. Entramos en lo que es a la parte del metabolismo de los ácidos grasos. Los ácidos grasos son fuente importante de energía para tejidos como el corazón, el músculo esquelético, el riñón, el hígado. El proceso ocurre en la mitocondria. La beta oxidación ocurre entonces en la mitocondria. Al igual que los carbohidratos, deben ser fosforilados para su metabolismo. En la oxidación de los ácidos grasos, estos deben unirse a la coenzima A para formar acilcoenzima. Quiere decir que el ácido graso que se une a la coenzima es el acilcoenzima A y ese se conoce como el ácido graso activado. Las grasas proveen 9 calorías por gramo al degradarse por la beta oxidación y el ciclo de Krebs, mientras que los carbohidratos poseen solamente 4 calorías por gramo por la glicólisis y el ciclo de Krebs. ¿Cuáles son las etapas del proceso de la beta oxidación? En primer lugar tenemos el aprovechamiento energético de los ácidos grasos. Pasa por la movilización de los ácidos grasos desde los tejidos de reserva. O sea, que esos ácidos grasos van a entrar a producir energía, pues tienen que movilizarse desde el tejido adiposo. Segundo, es que ese ácido graso se active. Y la activación, habíamos dicho, consiste en formar acilcoenzima. Luego que el acilcoenzima ingrese al interior de la mitocondria. Luego que ocurra la beta oxidación y que se aproveche la energía. Entonces, ese es todo el proceso. Entonces, en la primera etapa, la movilización de los ácidos grasos. El proceso es iniciado por ¿quién? La lipasa sensible a las hormonas. Esto ya, hasta cierto punto ya lo hemos visto, ¿no? La lipasa sensible a las hormonas, entonces la lipasa es la que actúa sobre los lípidos, y que es regulada por las hormonas. ¿Qué hormonas? Glucagón y ¿quién más? Insulina, ¿verdad? Muy bien. Entonces, remueve el primer ácido graso del carbono 1 o del carbono 3. Estamos hablando de la lipasa. Otras lipasas se encargan de hidrolizar tanto el di como el monoglicérido. La lipasa sensible a las hormonas es activada por el AMPC, que ya lo hemos visto, es dependiente del glucagón o de la adrenalina. Entonces, acá ya hemos visto nosotros esto, que el AMPC se forma a partir del ATP, quien regula eso es el glucagón, que va, el AMPC, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Va a fosforilar aquí a la proteína quinasa, que de inactiva se pasa a activa, y cuando ya está la proteína quinasa activa, va a activar a la lipasa, que de inactiva lo pasa a activa, y una vez que ya está la lipasa activa, lo degrada a los triglicéridos en ácidos grasos y en desingliceroles y la fosfatasa que hace al revés, pues, ¿no? Luego regresa otra vez, lo inactiva en el cielo. Entonces, este es el asunto regulatorio. En la segunda etapa, la activación del ácido graso. Los ácidos grasos son movilizados mediante su unión con albúmina. El cerebro, eritrocitos y médula adrenal no usan ácidos grasos para fines energéticos. El ácido graso difunde a través de la membrana celular y es captado por una proteína captadora de ácido graso
Y luego el ácido graso deberá ser activado por la tioquinasa en presencia de ATP y coenzima A formando acilcoenzima. Acá está entonces eso. El ácido graso entra aquí la acilcoenzima sintetasa y con coenzima A, este ácido graso termina uniéndose a la coenzima A y es la acilcoenzima. Muy bien, entonces la enzima acilcoenzima sintetasa, que es una tiosinasa, porque recuerden ustedes el prefijo tio cuando tenía azufre, cataliza la conversión del ácido graso en su forma activa. La forma activa es la acilcoenzima. Consumiendo dos fosfatos de alta energía, requiere el uso complementario de una pirofosfatasa inorgánica para esto, para que lo ayude esto, para convertir el pirofosfato en fosfatos inorgánicos. La tercera etapa es el ingreso del acilcoenzima a la mitocondria. Entonces, ¿cómo va a ingresar? Los acilcoenzima no pueden atravesar la membrana interna mitocondrial. Para hacerlo deben ser auxiliados con dos enzimas, la CAC1 y la CAC2, que es la carnitina aciltransferasas. ¿Okay? Tipo 1 y tipo 2. Carnitina y un transportador de esto. La acilcoenzima A y carnitina se unen en el espacio intermembranoso donde la enzima CAC1 realiza la transferencia formándose acilcarnitina, compuesto que atraviesa la membrana interna mediante el transportador. Y una segunda enzima, la CAC2, en la matriz mitocondrial libera la acilcoenzima A y la carnitina que abandona la matriz mitocondrial. Eso está acá. Acá. Entonces, acá tenemos que en primer lugar el ácido graso con la coenzima A y con la acilcoenzima sintetasa, que es lo que forma el acilcoenzima. Esto no puede ingresar, habíamos dicho, esta es la mitocondria, tiene su membrana externa, membrana mitocondrial interna, y tiene que llegar hasta la matriz, ¿ya? Pero ni siquiera puede atravesar acá. Entonces, ¿quién lo hace pasar? Es un transportador, que es la carnitina palmitoil transferasa 1. Este lo hace pasar acá. Una vez que está aquí adentro, se une a la carnitina, entonces tenemos que la carnitina se une a este acil. Entonces tenemos la acilcarnitina, y libera la coenzima. Ahora, a esta acilcarnitina, para que lo pase a través de la otra membrana, tiene la carnitina, carnitina translocasa. Lo hace pasar allá, ahora sí ya está en la matriz mitocondrial. Entonces, la acilcarnitina que está acá, ¿qué es lo que sucede? Que otra vez la carnitina palmitoil transferasa tipo 2, la K2, lo separa y lo deja libre a la carnitina y a la acilcoenzima A. La acilcoenzima A se va a la beta oxidación y la carnitina otra vez por este transporte lo vuelve de nuevo hacia el espacio intermembrana y sigue trabajando, cada vez introduciendo más acilcoenzima. ¿Cómo se lleva a cabo el control de la beta oxidación? La malonilcoenzima A inhibe a la CAT1, que es la carnitina aciltransferasa tipo, impidiendo el ingreso del ácido graso a la mitocondria y por lo tanto de la beta oxidación. Estamos hablando de esto. Y es que las vías, como les he dicho, las vías no están separadas, todo está integrado dentro de lo que es el proceso fisiológico. Y entonces, por acá tenemos la síntesis de los lípidos, la lipogénesis, que puede ser a partir de acetilcoenzima, de acilcoenzima, puede venir para acá, o puede ser de la acetilcoenzima de la glucosa, pues. La glucosa se convierte en grasa, ¿no? Pero el producto final es el malonilcoenzima, ¿okay? Que después pierde la coenzima y se convierte en palmital. Lo importante es entonces que esta es la vía sintética. Si esta es la vía sintética, este es un producto de la vía sintética, si esto está trabajando, la vía degradativa no puede trabajar. Por eso es que este producto de la vía sintética lo inhibe la entrada de la acilcoenzima para que se degrade. ¿Okay? Ahora, esta acilcoenzima A, que es el ácido graso activado,
Tampoco, si es que tiene que seguir, trabajar por acá, no lo puede dejar trabajar a la lipogénesis, porque este es degradativo, entonces lo inhibe a esta enzima y la lipogénesis va. Entonces hemos dicho que uno lo inhibe al otro para que pueda trabajar, no trabajan nunca los dos juntos. Entonces, luego los ácidos grasos producidos durante la síntesis, que son estos de acá, no pueden ser metabolizados en la misma célula. La deficiencia congénita de la enzima en el músculo lo incapacita para usar grasas como combustible. Glucagón e insulina afectan la síntesis de los ácidos grasos. Vemos aquí el efecto de la insulina que favorece la síntesis y del glucagón que la inhibe. Eso es prácticamente igualito de los carbohidratos. Luego ya tenemos las por etapas. El primer paso es la eliminación de dos hidrógenos de los carbonos alfa y beta. ¿Ven? Entonces tenemos acá, este es el ácido graso activado porque está unido a la coenzima A, ¿sí? Y de estos dos hidrógenos, de estos dos carbonos salen estos hidrógenos, ¿no? Entonces, como estos hidrógenos, ¿a dónde se van a ir? ¿Quién lo va a recoger? El FAD, forma FDH, ¿no? ¿Cómo se llama la enzima? Se llama acilcoenzima A, porque ese es lo que sobre el que está actuando, deshidrogenasa beta deshidrogenasa. Después, ¿qué ocurre? Viene, lo que pasa es que entra funciona una enoil, el producto es enoilcoenzima A, y se va a hidratar ahora. Se va a hidratar. Estos dobles enlaces que se habían formado acá cuando salieron los hidrógenos, ahora va a entrar agua y va a formar acá CHOH y acá CH2. Eso se llama el 3-hidroxiacilcoenzima. Entonces el segundo paso ingresa una molécula de agua que satura el doble enlace. Luego tenemos que, acá nos habíamos quedado, viene otra deshidrogenación. Otra vez va a salir los hidrógenos de acá y van a ser recibidos ¿por quién? Por el NAD, forma NADH. ¿Ok? Y después, por eso dice la coenzima NAD, formándose un compuesto cetónico. Ya que se ha formado el compuesto cetónico. Ese compuesto cetónico es el cetoacilcoenzima. Y luego, ¿qué va a ocurrir? Viene la cetoacilcoenzima tiolasa. ¿Qué cosa es lo que va a producir? Simplemente va a separar a esta parte de acá. Esta parte de acá lo separa. Y forma CH3CO coenzima. Este es la acetilcoenzima. Entonces, el proceso de la beta oxidación, entonces, en este paso termina entonces produciendo acetilcoenzima. ¿Qué significa eso? Que es el ácido graso inicial con 2 carbonos menos. Eso es lo que pasa. ¿Okay? Entonces, finalmente una tiolasa rompe la unidad en la unión 2,3, produciendo suficiente energía para unir una coenzima A más. Entonces, y de manera integrada y junta, vemos acá todos los procesos que se van produciendo, las deshidrataciones, las deshidrogenaciones, la hidratación, otra deshidrogenación y finalmente la producción de la acetilcoenzima, y esta acetilcoenzima entra al ciclo de empieza a producir la energía. Entonces, este es un proceso cíclico, ¿no? El ácido palmítico, 16 carbonos, empezamos acá. Entonces sería el acilcoenzima o ya más propiamente sería el palmitoilcoenzima. 16 carbonos, se produce sus deshidrogenaciones por el FADH2. ¿Cuántos ATPs habíamos dicho que produce cuando se va al ciclo de Krebs? Perdón, a la cadena respiratoria. FADH. 2 ATPs, ¿no? Luego viene la hidratación. Y otra vez deshidratación que lo recoge el NAD. ¿Cuántos produce el NADH? 3, ¿no? Ya está. Ese va a ser para el balance. Y después viene la tiolasa, la separación o la formación del acetilcoenzima. ¿Ya? Entonces, en esta primera vuelta ocurren estos equivalentes reductores y al final se separa la acetilcoenzima. Quedó entonces de 16 carbonos, quedó ahora ya en 14. Esta es la segunda vuelta,
el otro queda 12, 10, 8, 6, y la última vuelta 2. Al final, ¿cuántos acetilcoenzima? Porque todito se convirtió en acetilcoenzima. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 2, 16 carbonos. ¿No? Entonces, ¿y en cuántas vueltas? En 7 vueltas. ¿Okay? Pues eso es lo que ocurre. Vuelta, 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 cada vez perdía 2 carbonos, hasta que se cocinaba. Todo se convirtió en acetilcoenzima. Entonces, ese es el proceso, entonces es el esquema cíclico de la detoxidación. Entonces, ¿cuál es el balance? 7 NADH, que son 7 vueltas, que ingresan a la cadena respiratoria, 7 por 3, 21. 7 FADH, 7 por 2, 14 ATPs. ¿Cuántos acetiles? 8, que entran a la cadena, al ciclo de Krebs. Y en ciclo de Krebs, ¿cuánto produce cada acetil? 12 ATPs. 96. Suman todo esto, sale 131 ATPs. Esto es aproximadamente 0.5 ATPs por gramo de grasa, porque dividen los 131 ATPs en el peso molecular del magnífico, que es 256, y eso da 0.5 por gramo de grasa. Ahora, en el caso de los azúcares, 0.21 ATP por gramo de glucosa, porque la glucosa, ¿cuántos ATPs habíamos dicho en el mejor de los casos? 38, ¿verdad? ¿Cuánto es el peso molecular de la glucosa? 180, 0.21 ATPs. Entonces, ¿quién rinde más ATPs? De largo, pues, la grasa, ¿no? Por eso lo utiliza mucho el músculo. Y luego tenemos ya la formación de los cuerpos cetónicos. Ocurre en primer lugar en el hígado y en segundo lugar en el riñón. La primera enzima es la beta-cetotiolasa, semejante a la beta-oxidación, y forma acetoacetilcoenzima. La segunda enzima es la hidroximetilglutarilcoenzima A sintetasa, que añade un acetilcoenzima A más, formando la beta-hidroximetilglutarilcoenzima. Una liasa rompe esa última formando el acetoacético. La transformación del acetoacético en hidroxibutírico lo realiza una deshidrogenasa y también puede formar acetona por descarboxilación espontánea del acetoacético. Entonces, los cuerpos cetónicos es el acetoacetilcoenzima A, el hidroxibutírico y el acetoacético. Esta es la vía sintética, esta es la vía de la cetogénesis, ¿no? El acilcoenzima sintetasa, parte del ácido graso, a formar el acilcoenzima, el ácido graso privado. Y luego hemos dicho que la beta-oxidación produce acetilcoenzima, ¿verdad? Pero en esta vía, entonces lo que importa aquí es la producción del acetoacetilcoenzima, ¿sí? Entra la triolasa y forma acetilcoenzima, que se une acá. Y ¿qué ocurre? Que el acetilcoenzima entra pues al ciclo del ácido cítrico, ¿verdad? El ciclo de Krebs. Pero en la vía de los cuerpos cetónicos ya tenemos acá uno, y ahora estos se unen todos, miren ustedes. Acá tenemos 2 carbonos y aquí tenemos 2, 3, 4 carbonos, ahora serían 6 carbonos. Entonces aquí es donde entra la hidroximetilglutarilcoenzima sintasa y va a formar el 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima, 6 carbonos. Y luego, ¿qué ocurre? Que esto se rompe por la liasa, entonces forma acetilcoenzima, que otra vez entra acá, entra el ciclo, o forma el acetoacetato. Este es el otro cuerpo cetónico, y acá entra una deshidrogenasa y forma el 3-hidroxibutírico. Entonces ahí tenemos los 3 cuerpos cetónicos: hidroxibutírico, acetoacético y el acetoacetilcoenzima. ¿Okay? La regulación de la cetogénesis. Acá vemos paso 1, paso 2, paso 3. Esos 3 pasos son cruciales en la vía del metabolismo de los ácidos grasos que determinan la magnitud de la cetogénesis. ¿Por qué? Porque en este paso, en primer lugar, viene lo que va a regular la lipólisis. O sea, de la cantidad de lípidos que se estén degradando va a depender que haya más o menos cantidad de cuerpos cetónicos, porque los cuerpos cetónicos vienen de los ácidos grasos. Entonces es un punto regulatorio importante. Este es del tejido adiposo, pasa a la sangre, estos ácidos grasos llegan al hígado, y en el hígado entonces habíamos visto que tenemos la acilcoenzima,
es el ácido graso activo, ¿verdad? Y que es importante acá, el paso 2, la puerta de entrada, ¿no? La puerta de entrada del ácido graso al interior de la mitocondria. Ese es el otro paso regulador importante, ¿sí? Y el otro paso es de acetil coenzima A hasta los cuerpos cetónicos, o sea, en la misma cetogénesis. Ese es el otro punto regulatorio importante. Formación, utilización y excreción de cuerpos cetónicos. Tenemos acá que los ácidos grasos libres que están en la sangre, la flecha continua indica la ruta común. Entonces pasan al hígado, se activan, forma la acetilcoenzima A, o sea, mediante la beta oxidación, y luego forman cuerpos cetónicos. ¿Sí? O sea, esta es la ruta que debe seguir, ¿ya? Ahora, parte de esa acetilcoenzima, eso depende de qué cantidad de cuerpos cetónicos pueda haber, ¿no? Porque si hay abundantes cuerpos cetónicos, entonces la vida se va para acá y se quema por su energía. ¿Okay? Entonces, los cuerpos cetónicos, otra vez del hígado, pasan a la sangre, y aquí, en la sangre, se van por la orina, o se convierten en acetona. La acetona es volátil, pues sale por la respiración, por los pulmones, ¿no? Esto es lo que da el olor a manzana. ¿Okay? Y estos cuerpos cetónicos de la sangre pues, llegan a los tejidos extrahepáticos. Esta es la ruta normal de los cuerpos cetónicos, ¿no? Que se lleguen acá hasta, por ejemplo, a los tejidos extrahepáticos, como el músculo, y entonces, ¿qué pasa? Que estos cuerpos cetónicos pasan a acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima entra al ciclo. Aquí sí se quema. No se queman en el hígado, se queman en el tejido extrahepático como el músculo. ¿Okay? Y finalmente, tenemos ya lo que es el transporte de los cuerpos cetónicos desde el hígado y las vías de utilización y oxidación en los tejidos extrahepáticos. Tenemos entonces acá que el ácido graso libre llega al hígado, se activa, entra a la beta oxidación, forma acetilcoenzima A, luego entra la formación de los cuerpos cetónicos con la hidroximetilglutaricoenzima A, forma el acetoacetato, y hay una deshidrogenasa aquí para que formen 3-hidroxibutirato. Cualquiera de los dos pueden llegar hasta los tejidos extrahepáticos, especialmente el músculo. Entonces, acá el 3-hidroxibutirato pasa hasta acetoacetato, y el acetoacetato, entonces, vean ustedes, se incorpora al ciclo de Krebs. Tenemos la succinilcoenzima A, el succinato, acetoacetilcoenzima A, por una tiolasa forma acetilcoenzima A, y luego entra al mismo ciclo de Krebs. Oxalacetato, la acetilcoenzima A, ya saben ustedes, se une con el oxalacetato y ya se forma el citrato, y entra al ciclo de Krebs. Entonces, todo esto, entonces, ¿qué significa? Que los cuerpos cetónicos son útiles. ¿Sirven? Porque sirven para producir energía, especialmente en el mundo.